Hola, persitas deslenguadas. Hoy estamos aquí con un nuevo capítulo de podcast. Traemos un tema bastante interesante y para ello hemos traído una profesional de ello. Tenemos con nosotros a Maggie García Senge, que se va a presentar ella porque lo va a hacer estupendamente. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar. Yo soy Maggie, soy psicóloga, soy sexóloga y también soy investigadora en la Universidad de Valencia. Actualmente investigo temas de violencia de género y en mi práctica clínica me dedico sobre todo a terapia de parejas, no monogamias, neurodivergencia en adultos y sexología como nichos así más específicos, ¿no? Pero al final tocamos de todo. Madre de Dios, me conté que completo muy bien. Muchísimas gracias. Y nos acompaña como moderadora Irene también del equipo de Deslenguando, que bueno, que trae un tema que le ocurrió el otro día ahí trabajando y es un tema muy interesante que nos va a gustar un montón. Dale, Irene. Hola, ¿qué tal? Sí, claro, nosotras hoy te habíamos invitado, Maggie, porque nosotras dentro del equipo hay veces que hablamos y comentamos, ¿no? Situaciones que nos ocurren en nuestra práctica diaria. Y yo sí que el otro día reflexionaba con mis compañeras que últimamente en los talleres, bueno, últimamente, desde siempre, yo realizo talleres de educación sexual, tanto para personas con discapacidades intelectuales como para personas sí, como para chavalería, ¿no? En general, así a lo mejor dentro de lo que sería la educación no formal. Y cuando yo acudo a estos espacios y los talleres que realizamos, una de las principales demandas que yo me encuentro de las educadoras y los educadores es hablar sobre violencias en pareja. Y además siempre nos piden como hablar de violencias de pareja a raíz un poco de esto de los mitos del amor romántico. Que a mí, en las nuevas generaciones, es algo que me sigue sorprendiendo, que están a la orden del día, ya que al final han dejado de ser un poco esa generación Disney, ya no resuenan con eso, con ese modelo de pareja que a lo mejor ya nos enseñaba, pero sí que me siguen contando cosas, sí que me siguen preguntando cosas que a mí me dejan pues ciertamente impactada, voy a decir, ¿no? Una de las cosas que más me encuentro, eh, que me comentan en los talleres, que ya estaba de antes, pero claro, las nuevas tecnologías permiten hacer cosas nuevas que me tienen que explicar ellas y ellos a mí, como ya no solo el compartir tu ubicación en tiempo real con tu pareja, compartir contraseñas de redes sociales, que esto es algo que yo creo que nosotras es algo que podíamos conocer que existía, sino que es que ahora hay nuevas formas, como por ejemplo, me explicaron el otro día que puedes hacer un duplicado de tu WhatsApp en el teléfono de tu pareja. Es decir, que con un código a tu pareja le entren los mismos mensajes que te están entrando a ti por WhatsApp. Entonces, claro, yo cuando me empiezan a contar estas cosas, Eso me empiezan a suena a preguntar, la serie de You, ¿la habéis visto? Suena tal Sí. cual A mí me suena Black Mirror, ¿eh? Me también. espanta también. El totalmente, capítulo de la totalmente. orgía de memoria, wow. Entonces, a mí todas estas cosas me sorprenden un montón, ¿no? Porque al final, como que yo lo que pienso es que estamos en un punto en el que el feminismo desde hace unos años, desde pues, por 2008, ha tenido tanto auge, tanta presencia, que cómo puede ser si en nuestro día a día los movimientos sociales están vertebrando con tanta fuerza, cómo puede ser que luego lo que nos encontramos en la realidad de la chavalería es como totalmente lo contrario. Y al final en esto te habíamos traído a ti porque pues tú eres experta en qué está pasando, en cuáles son las causas. Al final tu, tu investigación se centra en ello y queríamos saber que nos pudieras contar cómo trabajamos con esto, qué nos encontramos. O eso, danos luz sobre por qué pasa esto. Bueno, voy a intentar dar luz porque al final, como sabéis, la ciencia da cierta luz, pero no alumbra del todo, ¿no? Nunca da respuestas absolutas. Entonces, me gusta empezar siempre por ahí. Me parecía súper interesante lo que comentabas, Irene, porque creo que también ahí entra un poco el cómo nosotros vemos a las generaciones que vienen después y cómo son realmente, ¿no? Y entonces creemos quizás que tienen superadas muchas cosas o que tienen aprendidas muchas cosas que quizás no, que habría que sentarse a hablar con ellos y ver qué está pasando. Más allá de la investigación que hacemos nosotras en temas de violencia de género en la juventud, que es de lo que ahora mismo la línea de investigación en la que estoy, también hay otros estudios que nos dicen que actualmente, por ejemplo, incluso si nos vamos a temas de no monogamias, parecería
que hay una vuelta, ¿no? Que los jóvenes o las generaciones más jóvenes, los Z, los que vienen después, vuelven a querer relaciones monógamas, quieren una relación ideal, una relación Disney, porque parecen comentar que anhelan eso que creen que es imposible tener, porque parece que hoy en día todas las relaciones son fluidas, de usar y tirar, todo por Tinder, entonces como que tienen ese ideal de papá y mamá que se casaban, que se conocían en el instituto y estaban juntos para toda la vida y persiguen un poco ese ideal. Entonces habría que ver porque cómo los percibimos nosotros y lo que realmente están deseando ellos, ¿no? Entonces no me extraña que te sigan pidiendo que hables de mitos del amor romántico y de violencias, porque la violencia de pareja no ha bajado, por así decirlo. Es decir, sí que tenemos cierto baja en la puntuación, pero digamos que tampoco estamos hablando del descenso que esperaríamos para toda la intervención y prevención que se ha hecho. Y ese es el mayor problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Y sobre todo cuando comparamos las tasas de violencia dentro de la pareja en los jóvenes con otras generaciones, que uno diría, pues igual es porque se dan cuenta antes, denuncian más, pero al final los análisis lo que nos dicen es que no es una cuestión de cómo lo perciben, no es una cuestión de cuánto denuncian, sino que estamos hablando de prevalencia real, o sea, tienen más prevalencia en su rango de vida más corto, han sufrido y han vivido más violencia dentro de la pareja que la gente más mayor en un rango de vida mucho más largo. Y eso es lo que resulta sorprendente y resulta paradójico con lo que tú estabas diciendo, ¿no, Irene? De supuestamente ya no son esta generación Disney, esto ya lo tienen superado, tenemos unas corrientes feministas que se han instaurado y que han transmitido esta perspectiva. Entonces, claro, empezamos a decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Está sirviendo de algo lo que hacemos? ¿A qué se debe todo esto? Es normal que nos preguntemos eso. Sí, Yo te estaba oyendo, perdón, bueno. Te estaba no, oyendo no, y sí, justo, pues has dicho algo que me ha llamado la atención y que me he puesto yo aquí a darle vueltas, ¿no? Porque al final, bueno, pues nosotras tres más o menos tenemos una edad que entra dentro de lo similar y del momento vital más o menos igual. Está pensando, ¿no? Estos chavales, estas chavalas dicen, yo es que claro, quiero ser como mis padres que se conocieron en el instituto y ahí me planteo, ¿no? Porque también, bueno, pues tenemos a mucha gente que dice lo buenísimo que era Franco porque hacía pantanos, pero se le olvida que diezmó la población muchísimo, ¿no? Chavales de 15 y 16 años haciendo un poco los mismos comentarios. ¿Creéis que, por ejemplo, este tipo de pensamiento de yo quiero una pareja que me dure para toda la vida, como los pingüinos, y luego me muera de pena? eh, Viene de ese escuchar en casa de, es que esto antes, fíjate, no ahora, los chavales y las chavalas que tenéis un novio medio mes y ya creéis que no sé qué, esto antes no pasaba, porque nosotros cuando ya estábamos nos comprometíamos con 15 años, también es verdad que con 20 años antes pues tenías tu casa, te habías casado, tenías un trabajo estable para toda la vida, que eso es algo que ahora mismo pues no funciona, es como pensáis que hay ese pensamiento de si volvemos a lo de antes, nuestra vida futura va a ser un poco menos complicada, porque la realidad es que ahora, con 25 o 30 años, todavía estamos la gran mayoría de las personas de esa edad, eh, no perdidas, pero estamos con un trabajo que no es tan estable como nos gustaría, o que no cobramos suficiente para llegar a fin de mes y tener solo ese trabajo y el resto de nuestro tiempo libre y formar pues nuestras parejas, nuestras familias. Además, quien accede a una vivienda propia con menos de X años. ¿Creéis que se buscan esos modelos antiguos, por decirlo, anteriores, ¿no? De románticos, porque se cree que si se vuelve a esos modelos románticos, se vuelve a esa estabilidad que gozaron nuestros padres más jóvenes? Y por ahí puede ir un poco el tema. Es que estaba aquí escuchándote y digo, vamos a soltarlo, a ver qué pasa. Pues es una reflexión muy interesante, igual te la robo para la tesis, porque, porque al final sí que veo ese punto de romantización del pasado y romantización de lo que antes nos parecía simple, sin fijarnos en aquello que, bueno, pues parece simple porque recordamos la imagen, pero no recordamos lo que era vivir esto, ¿no? Igual que cuando, o sea, si empezamos a abrir melones no paramos, ¿no? Pero igual que esta gente que ahora dice, antes en España se era mucho más libre, había mucha más libertad porque ahora no puedes decir nada y no se paran a mirar cuando a lo mejor pues los 70, los 80, y sin irnos tan lejos en España no podías ir de la mano de tu pareja si era de tu mismo género. Entonces, bueno, creo que recordamos un poco lo que queremos, idealizamos. Entonces es una hipótesis muy buena, Sara, y que creo que tiene también sentido teniendo en cuenta la inestabilidad
social que estamos viviendo, no solo a nivel de pareja, sino a nivel laboral, a nivel de búsqueda de vivienda, a nivel de todo. La generación joven cada vez más, yo recuerdo cuando todavía estudiaba la carrera de psicología, que nos hablaban en psicología del trabajo, que íbamos a tener que preparar, los que nos dedicásemos a esto, a los trabajadores, para los nuevos modelos de trabajo que iban a venir, porque esto no era como antes, que tú empezabas en un trabajo y te jubilabas en ese trabajo, sino que ahora los trabajos iban a ser inestables, fluctuantes, fluidos, ibas a trabajar por proyectos, con 3 equipos o 4 a la vez, ahora con unos, este mes trabajo, este mes no trabajo, ¿no? Entonces, claro, si ya nos veníamos preparando para eso a nivel laboral, está pasando eso en todo. Y el ser humano es cierto que busca muchas veces la estabilidad porque el cambio no nos viene bien. O sea, al final la estabilidad te hace saber lo que va a pasar mañana, te hace poder tener seguridad, estar tranquila, estar tranquilo y el cambio no, te mantiene en estrés. Entonces, o aprendemos a vivir un poco estables dentro de esta inestabilidad, o es probable que este malestar quizás es lo que, sí, con esa hipótesis que tú decías, lo que nos haga querer esos modelos tradicionales. Y, por cierto, también se ha visto, ¿no?, que en lo que es la adolescencia y la primera juventud, que estaríamos hablando hasta los 25 años más o menos, todavía, o sea, que es una etapa en realidad de hasta los 25 años de transición a la adultez, se sigue considerando un poco adolescencia. Vemos que lo que caracteriza las relaciones de pareja precisamente es la inestabilidad, y eso no las caracteriza ahora, las ha caracterizado siempre, porque al final sigue siendo una etapa formativa en la persona, sigue siendo una etapa formativa tanto a nivel académico y profesional como quién eres, y estás aprendiendo a tener pareja, estás aprendiendo lo que es una pareja, un vínculo, lo que sea, ¿no? Entonces las amistades, por ejemplo, también, no nos olvidemos de otro tipo de vínculos, y por eso se caracterizan también por esa inestabilidad, y eso se ha visto que también se relaciona con quizás es una de las cosas que podría explicar esta mayor prevalencia de violencia dentro de la pareja en ese rango de edad. De hecho, es una cosa que se llama dirty dating, como a ver, citas sucias, por así decirlo, o tener pareja como de forma sucia, pero no en el sentido literal de la palabra, sino de que como no se sabe cómo hacer, se hace así un poco como se puede, salvando los muebles, y entonces es más probable que aparezcan conductas violentas. Sí, a mí una cosa que me llama la atención de esto y que me surge la pregunta es, estos modelos de los que hablamos, ¿no? De al final de romantizar el pasado, de romantizar lo que en nuestras familias, ¿no? En las familias normativas que podemos tener la mayoría de personas en nuestro día a día, ¿no? De papá, mamá, y de querer ese modelo de relación que nos pueden transmitir, que podemos ver en el ejemplo, lo encontramos en parejas heterosexuales. Pero entonces, ¿qué pasa con las parejas? Que no son heterosexuales o que no están compuestas simplemente por dos miembros en la adolescencia. ¿Existen? No existen, o sea, tienen las mismas tasas de violencia o enfrentan otras violencias y no tienen tiempo para ejercerlas entre ellas. Bueno, eso también que dices es súper interesante porque sí que es verdad que nosotras en la línea de investigación en la que yo estoy nos estamos centrando en lo que en España se define como violencia de género, que sería la violencia de la pareja hacia la mujer, porque hasta hoy pues, es la más estudiada, la más extendida, la más frecuente, pero cada vez son más datos los que tenemos que nos dicen que dentro del colectivo LGTB también, o sea, no solo también, eso ya lo sabemos, también hay violencia de pareja, pero sino que incluso empiezan a aparecer datos, todavía hay que recoger más muestra, ¿no? Pero, o sea, que cojamos con pinzas lo que voy a decir, pero empiezan a aparecer datos que nos dicen que la prevalencia podría estar al mismo nivel o incluso por encima de lo que sufren las mujeres dentro de una relación heterosexual. Con lo cual, tenemos que empezar a plantearnos que la única explicación, no nos podemos centrar, o sea, esto que digo sé que a veces es conflictivo, pero que no nos podemos centrar en el patriarcado como única explicación, en el machismo como única explicación de la violencia dentro de la pareja. Al final, hay muchas más variables que están explicando lo que está ocurriendo, porque si no, pues en estas parejas, en parejas LGTB, no se estaría dando. Por ejemplo, también empiezan a aparecer datos sorprendentes y no hay que negarlos porque si no luego vienen a echárnoslos a la cara, ¿no? De hombres que sufren violencia dentro de la pareja por parte, en este caso, de la mujer, o que este tipo de violencias dentro de la pareja, lo más común es que muchas veces sea bidireccional, sobre todo en la adolescencia.
Entonces, claro, tenemos que atender y tenemos que mirar más allá de, bueno, es que estamos repitiendo roles conservadores o estamos repitiendo narrativas conservadoras, heteronormativas que vemos en casa. Eso para mí sería un factor, uno de los factores a estudiar, pero también tenemos otro tipo de factores que a mí se me ocurren, como por ejemplo gestión de conflictos, que a lo mejor no tenemos ni idea, no sabemos cómo gestionar conflictos en la pareja, gestión de celos, comunicación emocional, etcétera, ¿no? Y entonces al final dices, más allá de lo que yo vea en casa, no sé después cómo relacionarme en pareja, ¿no? Independientemente de mi género o del tipo de vínculo que tenga, si es entre dos personas, tres, cuatro, cinco, porque luego también dentro de las no monogamias, de nuevo, es lo que digo muchas veces, ¿no? En las no monogamias no te vas a encontrar gente súper sana, súper zen y súper espiritual que tiene clarísimo cómo relacionarse. Pues habrá quienes sí y habrá quienes no. Y de hecho también hay una parte de gente que se mete un poco ahí por aprovecharse de la situación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de todo en todas partes. Entonces, bueno, por eso que no es una cuestión solo de los vínculos heteronormativos y de los de toda la vida, por así decirlo. Yo recogiendo aquí un poco, porque has tocado dos temas que me gusta, o sea, que me gusta, que me interesan, que son la violencia intragénero y las no monogamias, pero bueno, a la violencia intragénero, que es lo primero que salía en este momento. Creo que también antes entraba más esa parte de, bueno, yo voy a decir palabras como se usan en la calle, ¿vale? Yo, que soy maricón, no se me puede notar la pluma, entonces, ¿qué es lo que hacen los machotes que me han enseñado toda la vida que hay que hacer, que hace un macho? Es el que domina la relación. Y como los roles de género dentro de una pareja homosexual existen, por mucho que queramos decir, no, aquí somos los dos hombres, somos las dos mujeres, pero la realidad es que al final esos roles asignados a una persona, pues si tú eres el que lleva las cuentas de la casa o eres el que eres más apañado o más apañada, pues limpiando los baños y tu pareja, como esto se le da un poco regulinchi, hace otras gestiones que a ti no se te dan tan bien, pues acaba habiendo unos roles asignados a un género concreto y por mucho que se quiera huir de eso, ¿no? Pues al final cuando te preguntan, vale, sí, pero ¿quién es el que hace esto? ¿No? Pues, pues este es el hombre y esta es más tirando a la mujer. El momento en el que salen esos comentarios que aún dentro de la pareja se quieren evitar, eso al final cala y eso al final entra. Y si a mí me han enseñado que el hombre es el que maneja, el que guía, el que no sé qué, al final es el que tiene más privilegios, ostras, a mí me interesa ser el hombre de mi relación, sea como sea mi relación, seamos dos hombres, seamos dos mujeres, me interesa tener ese rol de hombre porque tiene más beneficios. Al final es el que más se respeta, es el que lleva los pantalones, ¿no? Y creo que también hay una gran parte que viene de esa parte social, no creo que sea la única, y creo que la otra gran parte que hace que ahora haya esa violencia intragénero y haya incluso esos casos que decías de que es la mujer quien ejerce la violencia sobre el hombre en parejas heterosexuales, creo que viene de que hay un cambio muy distinto a cómo es la violencia de antes. Antes tú llegabas a casa, pegabas a tu mujer una paliza, la violabas y ya está. Y esto era la violencia, era muy básica, creo. Y creo que ahora es como más complicada. Ahora pues te sigo en WhatsApp, ahora me mandas tu ubicación, sé exactamente dónde estás en cualquier sitio. Antes me podías decir que estabas en casa de la fulana y estabas en casa de la mengana y al final pues había una manera de que entre fulana mengana y Ramona te cubrieran de alguna manera y tú al final no te enteraras dónde yo estaba. Pero ahora que me sigues por WhatsApp, ahora que sigues mi teléfono que lo llevo siempre en el bolsillo, no puedo escapar de esa violencia y la violencia se ha convertido, ha evolucionado. Y ahora es la violencia de pegar, quizá es la menor, bueno, más o menos. Viendo un poco tu estudio, sí que he visto que hay mucha más violencia psicológica, pero es verdad que puede ser la menor porque también es la más visible. Ahora está feo que ejerzas violencia, pero si nadie sabe que está ejerciendo violencia, tú puedes continuar. Y además con ese miedo de, es que sabe en cualquier momento dónde estoy, es que he quedado con mi única amiga que me queda y no quiero que este loco o esta loca o esta persona en que me está haciendo la vida imposible aparezca en el bar con mi única amiga. Entonces yo voy a portarme bien y voy a conservar este único momento a la semana que tengo con esta persona. Creo que haya más violencia intragénero, incluso que la violencia lo diré, cambie de género, ¿no? En una pareja heterosexual viene por esa evolución de la violencia, de que ya no es tan básica, vamos a decirlo de una manera. Y yo también siento, y me confirmas ahora, Maggie, con esto que estabas comentando, Sara, es no tanto que a lo mejor la violencia se haya complejizado, sino que
está consensuada, es decir, nadie o sea, se identifica como violencia, ¿no? A lo mejor y por eso son menores las tasas de violencia física, porque identificamos que un golpe, un empujón es un límite, es algo que no voy a permitir, es algo que no puedo recibir, pero toda esta parte de violencia psicológica, como en muchos casos, o por lo menos yo lo que me encuentro cuando trabajo con la chavalería en los talleres, incluso cuando trabajo, por ejemplo, también en relaciones de pareja con discapacidades intelectuales o diversidades funcionales intelectuales, es que está consensuada. Es que no se identifica. Para mí el problema es que no es violento. No lo encuentran como algo violento porque está consensuado por ambas partes. Y es lo que te devuelven. Es la respuesta que te dan es cuando tú preguntas, ay, ¿por qué hacéis eso? Porque estamos los dos de acuerdo. Y no, Que es, nos y no, no queremos y sale, confiamos. Entonces, no no, está, es que eso. Estamos súper enamorados y esto es confianza. Es que sí, claro, si no les doy mi móvil, es que estoy queriendo ocultar algo. Eso es de zorras. Eso no puede ser. Si yo le quiero, pues yo tengo que hacer esto, igual que él tiene que hacer lo mismo, ¿no? O ella. Sí, a mí también me lo enmascaran mucho con, es que estamos muy enamorados, esto es amor, esto es el amor de ahora, ¿no? Guau. es que no creo que sea tanto enmascarar, sino dinos ahora tú, Maggie, que lo piensas, sino que lo creen así. Yo siento que es que lo creen así. Ujú. A ver, me he ido apuntando todo lo que habéis dicho porque digo, aquí hay muchos temas, ¿no? Y si no, me pierdo. Empezando un poco y respondiendo a lo que decía Sara al principio sobre la violencia intragénero, bueno, yo primero, la humildad por delante, yo no soy experta en violencia intragénero, pero sí que al final pues me he formado, he leído y es curioso lo que comentas porque sí que hay parte de verdad en las opiniones que tenemos, porque tenemos bastantes estudios que nos dicen que hay una repetición de narrativas muchas veces, ¿no? Entonces esta repetición de roles de los que tú hablabas suele darse, aunque no suele ser el único motivo que hay detrás de que se dé la violencia intragénero. Sí que tenemos más variables implicadas, como muchas veces la homofobia internalizada, es decir, el mismo hecho de que tú no estés bien con tu identidad o con tu orientación sexual o con tu identidad de género va a hacer que muchas veces quizás esto se refleje en, lo voy a decir de forma un poco bruta, cojámoslo con pinzas, pero en cómo permitas que te traten otros. Muchas veces lo que se ven son amenazas de gente que no ha salido del armario o que no ha dicho o no ha revelado su identidad de género o su orientación sexual y su pareja, pues esa violencia psicológica de control la ejerce amenazando con contarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos otras variables que no tienen tanto que ver con los roles de género, pero también tendríamos muchas veces esa repetición de los roles. Entonces, como veis, y una idea que a mí me encantaría transmitir en el podcast de hoy es que la violencia, como casi cualquier fenómeno, es multicausal. Si buscamos una sola cosa que cause A causa B, no la vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar son mogollón de cosas que todas sumadas van sumando fuerza y nos llevan a. Es como que cada una de estas cosas es una papeleta y cuantas tú más tienes y más compras, más probabilidades tienes de que te toque la lotería. En este caso, la lotería pues no es una lotería porque es la violencia, ¿no? Pero claro, así funciona la psicología, así funciona el estudio de estos fenómenos, ¿no? Y siéndome al otro lado de lo que estabais comentando de, vale, pues la violencia ha cambiado. Antes quizás era mucho más evidente, hablábamos de violencia psicológica. Tenemos tres grandes tipos de violencia dentro de la pareja. Hoy en día entendemos que tenemos la violencia física, la psicológica y la sexual. Muchas veces la psicológica y la sexual se tocan porque dentro de la sexual puede haber amenazas, puede haber coacción y eso tocaría o entroncaría con la psicológica. Pero sí, es lo que estabais diciendo. Actualmente vemos que las tasas de violencia psicológica despuntan, son más altas que los otros tipos de violencia, ¿no? Y esto pues nos puede sugerir dos cosas, o bien un cambio, o bien también lo que nos dice la evidencia es que tampoco tenemos muy bien conceptualizada la violencia psicológica. Es decir, en la violencia física, como también lo que estabais diciendo antes, es mucho más evidente. Un golpe es violencia física. Pero ¿dónde ponemos la línea entre lo que es violencia psicológica y lo que es dificultad para resolver conflictos? O es que, claro, te he hecho ghosting o no he contestado porque no sabía cómo hacerlo, te he contestado mal, ¿no? Entonces la línea a veces es difusa y entonces no sabemos si realmente esta prevalencia tan alta de violencia psicológica que estamos teniendo es porque es así, es un fenómeno real o porque no la estamos midiendo bien.
nosotros los investigadores, ¿vale? Entonces, tenemos ese problema que no estamos midiendo bien la violencia psicológica y cada quien la mide como que le da un poquito la gana y eso es un problema también, pero sí que es verdad que ha habido este cambio y vemos que la que más es evidencia ahora es la psicológica y sobre todo en los jóvenes, porque al final la psicológica nos incluye esa violencia de control, que era de la que hablabas también, Irene, ¿no? En relación con la tecnología. Entonces, otro factor importantísimo en los jóvenes va a ser ese, que al final nosotras mucho hablamos, ¿no? Opinamos o investigamos, pero a mí me encantaría sentarme con grupos de jóvenes a preguntarles, bueno, ¿y por qué creéis que os pasa esto en vuestra generación? ¿O qué está pasando? Porque al final son los que mejor nos lo van a saber decir, pero sí que es verdad que ellos han crecido con un móvil, tienen normalizadas muchas cosas, hablabais antes de, es que es normal, o sea, esto es prueba de amor, si no te dejo ver mi teléfono, ¿qué está pasando? Entonces, claro, hay que entender qué papel o qué rol juega la tecnología para ellos y para ellas, porque sí que vemos también, hay estudios que nos dicen, ¿no? Que la tecnología, que la vemos como el gran diablo, oh Dios mío, tecnología, ¿no? En realidad está jugando un papel fundamental a la hora de que se vinculen de forma positiva. Hay muchas parejas que si no fuese porque se comunican online o porque se conocen online o porque tienen este filtreo, tonteo por WhatsApp, por redes, el sexting, es decir, al final es otra forma. Lo que pasa es que, como toda moneda, tiene dos caras. Entonces, tenemos que ver hasta qué punto estas actitudes de aceptación de la violencia han empezado a mutar, por así decirlo. Antes eran aceptación de, pues si no me has hecho bien la comida o me has quemado la comida, te pego. Y ahora son más de aceptación de, es que si no me dejas ver tu móvil, es porque no me quieres, no confías en mí o estás haciendo algo. Y lo normal es que me dejes ver tu móvil, ¿no? Entonces habría que ver esa normalización y esa tolerancia hacia dónde se ha ido. Porque sí que es cierto que hay cosas que ya no toleramos, pero hay muchas otras que sí que seguimos tolerando. Oh, Maggie, pues es que a mí esto que estás contando me parece súper interesante, ¿no? Porque creo que hay veces que, como tú decías, los motivos de la violencia son multicausales y hay que tener en cuenta siempre esa mirada. Porque muchas veces cuando hablamos en este caso, ¿no? De violencia de género, lo dejamos o achacamos el factor principal de que estas situaciones se estén dando a el patriarcado, ¿no? A un tipo de violencia estructural, pero que si somos conscientes no es la única violencia que nos atraviesa a las personas. A cada persona le atravesará algún tipo de violencia, que al final, cuando, ¿no? Yo siento que a veces esa mirada que tenemos hacia al machismo y de decir que puede ser la principal fuente de todo este tipo de situaciones, es cuando venimos de pues, un tipo de pareja concreta, ¿no? De sexual, blanca y clase media, pero que luego hay otros muchos factores y que además por las nuevas generaciones, como tú bien decías, bueno, pues es que también yo siento que hay veces que es que hay otras maneras de relacionarse que desconocemos. Que simplemente es que desconocemos estas nuevas maneras de relacionarse a través de la tecnología, de estas nuevas maneras de vincular, estas nuevas maneras de expresar amor, estas nuevas maneras de mantener relaciones sexuales. Hay veces que se nos quedan tan alejadas que no estamos siendo capaces de también incluir esto dentro de todo el análisis que hacemos de los motivos de desviolencia. Sí, y es que fíjate que cuando hablamos de modelos multicausales de la violencia y de la violencia de género, hablamos también de modelos multicausales a diferentes niveles. Es decir, hay una cosa que se llama el modelo ecológico, que vertebra casi todas las explicaciones sobre la violencia de género que hacemos desde la psicología social, que viene a decir que tú tienes factores en diferentes niveles, diferentes escalones, que te van a explicar la ocurrencia de la violencia, ¿no? Y como tú bien decías, Irene, el patriarcado, el machismo, las actitudes sexistas, el sexismo hostil y el sexismo benevolente, etcétera, son una parte de la foto que estaría a nivel estructural y a nivel social. Pero luego tenemos otros niveles. Tenemos el nivel relacional, que es, vale, cómo considero o cómo son las dinámicas que tengo con mi pareja. Luego también tenemos el nivel individual, que es qué historia de vida he tenido yo, qué historia de parejas he tenido yo, historia de aprendizaje, incluso relaciones con figuras de apego, figuras de autoridad en el pasado, etcétera. Entonces, claro, no nos podemos centrar en una variable que creo que ha sido importante y sigue siendo importante. No digo que tengamos que dejar de mirarla, pero tenemos que empezar a decir, bueno, aquí también hay de esto, ¿no? Porque si no, no estamos mirando la foto completa. Y de hecho, el peligro para mí recae en el efecto rebote que esto puede producir
se conoce en inglés como backlash effect, es muy sonado últimamente porque al final es un poco lo que estamos viendo. Hemos tenido toda esta defensa, toda esta lucha contra el machismo, contra el patriarcado, hemos salido a las calles y esto, cuando hemos avanzado en términos de igualdad, hemos avanzado en conquistas feministas, ha generado un efecto rebote en parte de la población que quizás no estaba preparada para ese avance, porque no estaba preparada tampoco a nivel individual ni relacional, ¿no? Por seguir un poco con los niveles de este modelo que nos explica la violencia. Entonces, claro, al final, en este caso, por ejemplo, en concreto, estamos viendo diferencias muy grandes en los hombres y en los chicos jóvenes. Es decir, ahora tenemos informes que nos dicen que ellas tienen clarísimo que la violencia es inaceptable, que la violencia de género es un problema, que existe, que no se puede tolerar, y ellos tenemos un porcentaje muy alto, si no me equivoco, tenemos casi hasta un 50% que dice que la violencia de género no existe. Y estamos hablando de chavales de 16, 17, 18, 19, 20 y pocos, ¿no? Entonces, muchas veces esto se explica o se relaciona por este efecto rebote del que hablábamos, donde ellos lo que ven es una pérdida de sus privilegios o de sus derechos o una amenaza a su rol. Y a mí lo que me gusta plantear siempre es la pregunta de ¿nos hemos olvidado de ellos? O más bien, vale, nos hemos centrado en quien teníamos que proteger en un momento dado y entonces no nos han dado las manos para centrarnos en todo el mundo y coger a todo el mundo. Claro, ¿no? Igual ahora estamos un poco en este punto de, al final hubo un momento en el que había que proteger, había que poner el foco y había que ayudar a empoderar a todas, ¿no? A todas estas mujeres a poder saber identificar qué no se podía consentir, pero también no, con esto que tú dices, al final la pérdida de ciertos privilegios, es verdad que no, al final hay una exigencia de construcción propia a estos hombres, a estos chavales, pero no podemos olvidarnos en ocasiones que no dejan de ser niños y niñas, o que no dejan de ser adolescentes, que a veces están en un proceso de formación en el que pueden necesitar un acompañamiento para construir esa nueva identidad, porque al final, yo siento a veces que toda esta reacción que ha habido, todas estas actitudes a la contra de la ONG feminista vienen porque al final eh, bueno, dentro de entendiendo que no vamos a tener una mirada reduccionista en ningún caso por nada de lo que estamos hablando, porque es imposible, es muy complicado que un chaval de 14 15 años se identifique y asuma esta figura de potencial eh, maltratador, ¿no? O de persona potencialmente violenta dentro del sistema en el que vive. Es muy complejo para que se pidan que tu identidad personal también incluya esa parte. Entonces, por supuesto que las rechazas. Aparte de, por supuesto, que nadie tenemos la deconstrucción y la pérdida de privilegios, también es algo muy complejo que hay que acompañar. ¿En qué momento vas a tú querer tener una pérdida de aquellas cosas que te hacen bien si no eres consciente de por qué es necesario esa pérdida o sigues teniendo ese foco de yo tengo que perder esto, pero yo sí, potencialmente mal complejo, yo entiendo, para acompañar a un adolescente cuando está en un proceso de creación de su identidad, que asuma esa parte. Es que, claro, si te están diciendo que eres potencialmente malo, lo lógico es que te genere rechazo, porque todos y todas tenemos en general un sesgo protector en nuestra mente, que es el no recoger información negativa sobre nosotras mismas. Es un sesgo para proteger nuestra autoimagen. Entonces, si el discurso que te están diciendo es tú eres malo, tú eres un potencial violador, tú lo puedes hacer mal. O sea, yo sé que esto es muy cuestionable, no es conflictivo este melón que estamos abriendo, pero creo que tenemos que empezar a cambiar. Por lo que yo estoy viendo en los datos, en la investigación, creo que ya era momento hace un tiempo, pero ahora cada vez más es momento de que empecemos a cambiar cómo nos acercamos a la educación y a la prevención en temas de género. No puede ser desde la polarización, no puede ser desde la separación chicos y chicas, tiene que ser desde estamos todos en el barco. Somos todos un equipo. A vosotros también os afecta el machismo, a vosotros también os interesa y os viene bien el feminismo, ¿no? Y además ese es el cartel que llevo todos los años a la manifestación. Vosotros también necesitáis el feminismo. Y creo que además lo que estamos viendo
cada vez nos demuestra más que o cambiamos el enfoque o de lo que vamos a generar todavía es más distancia y más división. Claro, sí iba a decir un poco también porque al final todo este enfoque que ha habido desde el feminismo ha sido para proteger, ¿no? Al final que, una persona que es víctima, una persona que sufre algo, está siempre un poco más abierta a aceptar esa protección, ¿no? A aceptar esta persona que me tiende la mano que la persona que no está en ese papel, ¿no? La persona que está en la otra parte, en el que se supone el punto de poder. Yo de ti no necesito nada. Sí, estoy estupendo, ¿no? Es que de ti, ¿quién te ha cogido a ti la mano antes? Los maricones. Yo no soy maricón, ¿eh? A mí no me metas en ese saco. Yo soy un tío de verdad, te dicen. O sea, no es, no, no, es ese machismo que está ahí y está en ellos también y también lo sufren de esta manera, aunque no son conscientes. Creo que también hemos hecho la parte fácil, ¿no? Que es la de tender la mano a la víctima, al proteger lo que hacía falta proteger, pero es mucho más difícil acceder a este otro lado de yo de ti no necesito nada, porque encima si necesito de ti muestro debilidad, entonces ya no estoy en el sitio en el que supone que estoy. Entonces, es verdad que desde hace tiempo, ya no hace tampoco, hace unos años ya se está haciendo talleres de nuevas masculinidades, se está escribiendo cada vez más de esto. Yo cada vez me encuentro muchos más hombres que dicen, bueno, sí, yo soy de esta manera. Y no, porque no sé qué. Y en grupos de, incluso de amigos mixtos, de amigos y amigas mixtos, hay ese perfil de hombre por un lado y el otro perfil del hombre también por el otro. Y muchas veces entre ellos hay discusiones porque es un entorno en el que también se sienten arropados. El perfil de hombre con dentro de las nuevas masculinidades que diríamos, en ese entorno mixto se siente arropado por esas mujeres que dicen, este es el que ha entendido un poco el mensaje". Pero cuando están en contextos en el que solo están ellos, muchas veces este hombre se lo comen los otros. Entonces, y luego es esa vergüenza, ¿no? A mí me ha tendido la mano un grupo de gente que me quita privilegios y yo lo he aceptado. ¿Cómo hablo de esto? Entonces, creo que la grandísima dificultad que tenemos ahora es el cómo enfocar esta educación en igualdad de género mm, a esa parte que no quiere esa ayuda, a esa parte que no quiere escuchar porque no le interesa, porque no solo por la pérdida de privilegios, sino porque los que antes nos han cogido la mano representan cosas que yo no quiero ser, porque todavía estamos ahí en ciertos momentos. Entonces, ahí no sabría muy bien cuál es la solución, no sé muy bien cuál es el enfoque. Creo que la realidad es que hay que empezar a tomar esa parte y no la podemos dejar atrás. No digo que dejemos de hacer las acciones que se están haciendo para proteger, pero que se combinen de alguna manera para proteger y hacer entender. Y pues lo que decía un poco antes Maggie, de todos estamos en el mismo barco. Es que a ti la sociedad machista contra la que estamos luchando de feminismo te exige tener unas capacidades y unos comportamientos concretos que a lo mejor a ti no te encajan. Es que no hay tantos hombres que encajen en el hombre del machismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ver eso? ¿Cuál es la manera? Eso me parece muy complicado. Claro, creo que es la pregunta que nos tenemos que empezar a plantear. Yo me imagino cómo entrar a una clase, a dar un taller sobre igualdad y hacer que haya engagement, o sea, que conecten y que les interese a la parte masculina de la clase. ¿Cómo hacer eso? O sea, creo que esa es la primera pregunta que me tengo que plantear antes de generar cualquier tipo de taller. Es decir, ¿cómo planteo esto para que te resulte interesante a ti también y pienses que esto va contigo, que la cosa también va contigo? Por lo que decíais de las masculinidades, por ejemplo, las masculinidades llevan décadas siendo estudiadas. Tenemos a Connell, siempre digo mal su nombre, Rowen, que fue una de las pioneras en estudiar el tema de las masculinidades, ¿no? Entonces, tenemos bastante información como para empezar a prestar atención a qué necesitan ellos y si no, mismamente preguntar. Pero sí que es verdad que tenemos que quizás empezar a plantearlo como algo distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, no como algo solo de protección de la víctima, de identificación. Yo recuerdo, siempre cuento esta anécdota, pero cuando yo tenía 14 años y estaba en el instituto, nos hicieron leer un libro aquí en la Comunidad Valenciana, se llama L'Infern de Marta, El infierno de Marta,
que era sobre pues cómo una chica llamada Marta acaba en una relación de violencia de pareja, y vas viendo toda la escalada en el libro. Y después de leernos este libro prepararon unos talleres donde vinieron, ya no recuerdo si eran psicólogos o bien qué eran, pero vinieron a darnos unas charlas sobre prevención de la violencia, nos hablaron de la escalera de la violencia de pareja, ¿no? Cómo vas subiendo desde conductas más de control, más sutiles, a conductas más violentas. Y yo recuerdo que pregunté, se ve que se apuntaba a maneras en aquel momento, pero recuerdo que pregunté, pero esto está muy bien para nosotras, pero ¿y ellos qué hacen con esto? Quiero decir, ¿pueden cambiar? Y lo recuerdo vagamente porque evidentemente tenía 14 años, pero recuerdo una especie de respuesta de, no, es que hay un núcleo en el maltratador, que es el núcleo de su personalidad, que no sé qué, que no sé cuántos. No, a mí eso ya no me cuadró, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que llevamos años quizás con este discurso, como decíais antes, como decía Irene, de identificar al chico con el potencial maltratador, o incluso yo me he encontrado cuando me estaba formando en estudios de género, mismo compañeras en el máster, que no creen en la rehabilitación de maltratadores, que no creen, o sea, como si esto fuese una cuestión de fe, ¿no? Y no cuestión de datos que tenemos. O sea, el equipo con el que yo trabajo se dedica a hacer programas de intervención con maltratadores, con hombres condenados por violencia de género en la Universidad de Valencia. Es el programa Contexto, por si a alguien le interesa bichear o investigar un poco. Y también lo tienen para adolescentes, ¿no? Y tenemos, o sea, tenemos datos que dicen que la gente cambia y el cambio se mantiene. Y cuando no se mantiene es por determinadas variables o determinadas circunstancias, y se está estudiando, ¿vale?, qué puede hacer que pueda haber recaídas, ¿no? Y aún así, pues yo tenía compañeras en el máster de estudios de género, en los debates, encendidas con su rabia de esto no es así, yo no creo, el que es maltratador es toda su vida maltratador, y básicamente les faltaba decir que había que colgarlos de los pies en la plaza, ¿no? Entonces, bueno, pues con discursos que vienen también, hay que entender que vienen del dolor, porque al final vienen de, tú has estado en una posición de víctima, te han hecho daño, ha habido sufrimiento, entonces ahora estás en ese momento de defensa casi animal, de necesito atacar para defenderme, ¿no? Entonces también podemos empatizar y entender que viene desde el dolor, pero tristemente lo que estamos haciendo es dividir, y lo que estamos haciendo es generar más distancia, y entonces no vamos a solucionar el problema. Toda la razón, la verdad. Bueno, pues yo creo que con esta reflexión final bastante potente y con esta pregunta en la cabeza de qué podemos hacer para, en vez de distanciar, cuanto más educación en igualdad de género, cojamos esa atención y tendamos la mano de la manera que se necesita a todas las personas que puedan estar en un aula, en un taller o en una consulta, o mismo en un grupo de colegas y gente. Nos vamos un poco con esta pregunta que se queda un poco abierta. Esperemos que dentro de un año pues, nos volvamos a ver y nos cuentes la respuesta, porque la hayas podido investigar y poner en práctica. Pero bueno, creo que va a ser un podcast bastante interesante. No sé si queréis añadir algo más así de cierre, porque la verdad es que está siendo, pues bueno, con muchísima información. Yo solo puedo decir que muchas gracias, Maggie, por querer charlar un poco con nosotras. Creo que muchas veces, a lo mejor ahora mismo no tenemos las respuestas de cómo se pueden hacer las cosas, pero establecer estos espacios de conversación donde podamos ver que son múltiples las causas, que a lo mejor desde nuestro papel como educadoras, como formadoras en estos ámbitos, nos estamos dejando a una parte importante de la población por el camino. Creo que es una reflexión muy interesante para nosotras y que y hablo de nosotras en aquel plural, ¿no? De cualquier trabajador, trabajadora en estos ámbitos. Creo que es algo a recoger y a empezar a incluir no solo en nuestros discursos, sino también en nuestras reflexiones. O sea, que muchísimas gracias por venir y compartir toda esta información. Nada, yo os agradezco a vosotras el espacio porque, como te comenté, Irene, al principio a mí me apetecía mucho hablar de este tema para poder dejar este granito de arena, ¿no? Porque sé que venimos dejando preguntas abiertas, como decía Sara,
pero es que creo que son preguntas que nos tenemos que empezar a plantear y a veces no veo que sea a donde Instagram y las redes nos están llevando, ¿no? Entonces sé que algunos temas o algunas cosas que se han dicho pueden ser más polémicas, más controvertidas, pero es que me apetecía. Yo vengo aquí a que se genere debate y quería dejar esto aquí, así que gracias por darme el espacio y espero que a la gente le haya resultado interesante. A nosotras siempre nos gusta el debate y las cosas distintas. De hecho, es un espacio bastante seguro para poder hacerlo. Así que, pues nada, ya sabéis todos y todas los que nos escucháis que estamos en millones de redes, en todas las que os podéis imaginar, menos en la nueva esta de Threads, se llama, estoy un poco fuera. Pero bueno, encontraréis este podcast pues, en Spotify y lo tenemos también en YouTube, por si nos queréis ver las caras. Y nada, un gusto como siempre que nos hayáis escuchado. Muchas gracias y esperamos que con estas preguntas os hagáis nuevas y si a alguien le apetece venir a hablar con nosotras, nos contactáis y hablamos de cualquier tema que os resulte interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.